ocasiones son obligados a negar su fe, en muchas ocasiones son asesinados, hermanos, ¿sí? Por no negar su fe en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, llega a un punto, hermanos, donde ellos comienzan pues a dudar, hermanos, de su identidad, a dudar, hermanos, de su fe. Y es por eso por lo que el apóstol Pablo les escribe estas dos epístolas. Y bueno, miren, hermanos, nos quedamos, seguimos estudiando la primera epístola de Pedro, y ahora, hermanos, nos toca estudiar primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Ayúdenme a buscar ahí en su Biblia, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y mire, antes de comenzar, permítame hacer una oración muy breve. Padre, te pedimos que, Señor, tú dispongas nuestros corazones, tú dispongas nuestra mente, Señor, para el mensaje que tienes a nuestras vidas el día de hoy, Padre. Que Padre, pueda ser de bendición, no solo para nuestras vidas, sino para la vida, Padre, de todos y cada uno de los que nos conocen, Señor. Permítenos dar testimonio, Padre. Permítenos, Padre, compartir lo que tú nos das el día de hoy. Que sea tu santo y tu bendito Espíritu, Padre, el que hable a través de nosotros, mi Dios. La iglesia no me quiere escuchar a mí, la iglesia te quiere oír a ti, Padre. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad, Señor, y por la disposición que hay en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Padre, y amén. Bueno, hermanos, ya tiene usted ahí primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mire, son dos versículos, le voy a pedir que se ponga de pie y los vamos a leer juntos todos, por respeto, hermanos, a la palabra de Dios. Pongámonos de pie y vamos a leer los dos versículos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahí, hermanos, vamos a dejarle. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Bueno, miren, hermanos, yo tengo, no sé si, la está proyectando Emanuel, pero yo tengo, hermanos, como título de esta exposición, hermanos, esta mañana es las razones para saber que somos un pueblo especial. Hay razones, hermanos, para que nosotros sepamos que somos un pueblo especial. Perdón, no le dije que se sentara, disculpen, hermano. Hay razones, hermanos, para saber que nosotros somos un pueblo especial. Y, hermanos, yo quisiera decirle que esta mañana yo quiero que veamos tres razones de estas. Pero déjenme, hermanos, comenzar por el principio, que es la introducción. Uno de los temas, hermanos, de actualidad en el ambiente de la salud mental es la autoestima. Hay diversas teorías respecto de su origen, características, efectos y cómo tener una autoestima saludable. De algo puede estar usted seguro, hermanos, esta tarde. Usted tiene mucho valor para Dios. Es necesario que usted se la crea, mi hermano. Y estos dos versículos que acabamos de leer, hermanos, son claves fundamentales en el principio divino de saber y conocer quiénes somos para que gocemos de una buena autoestima, ¿sí? Es necesario, hermanos, que nosotros sepamos quiénes somos, hermanos. ¿Para qué? Para que gocemos, hermanos, de una buena, ¿qué? Autoestima. Mire, hermano, yo trabajo en una clínica yo trabajo en una clínica de consulta externa. En esta clínica de consulta externa, hermanos, manejamos dos especialidades. Manejamos la especialidad de psicología
y manejamos la especialidad de psiquiatría. Hermanos, es una cantidad tremenda de los pacientes que van a psiquiatría y de los pacientes que van a psicología. Pero ¿sabe qué es lo que más me sorprende, hermano? La cantidad de adolescentes, la cantidad de jóvenes, hermanos, ¿sí? Son más que las personas adultas, son más que las personas adultas mayores, hermanos. Son una cantidad tremenda, hermanos. Son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes, son el futuro, hermanos, de nuestro país, de nuestra nación, los que más están sufriendo, hermanos, por poder saber, hermanos, cuál es su identidad, hermanos, qué valor tienen, ¿sí? Ellos, hermanos, si sus padres, hermanos, se acercaran a Dios, si sus padres, hermanos, les acercaran a ellos, a Dios, no necesitarían tanto, hermanos, de estas especialidades. Yo no sé si usted lo sepa, hermanos, pero la especialidad de psiquiatría, hermanos, ya no utiliza, hermanos, la terapia de pláticas. La especialidad de psiquiatría ya utiliza medicamentos para grandes. ¿Para qué? Para jóvenes, hermanos, para adolescentes, para niños. Están dependiendo de eso. Estamos en una sociedad, hermanos, que está perdiendo su valor, que está perdiendo su identidad. ¿Por qué, hermanos? Porque al no tener a Cristo, al no tener a Dios en tu corazón, pierdes el propósito para tu vida, ¿sí? Yo platicaba, hermanos, con Jorge la semana pasada, por allá atrás sentado, hermanos, y yo le preguntaba a Jorge, ¿sabes por qué hay tantos jóvenes que se suicidan? ¿Sabes por qué hay tantas personas que tienen conflictos, ¿sí?, morales, que tienen conflictos de personalidad? Porque no tienen a Dios en su corazón. Esa es la clave. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que, hermanos, somos importantes. ¿Para quién? Para Dios. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que somos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que tenemos un propósito y que tenemos una razón de ser, ¿sí? Ahora, hermanos, permítame decirle, mire, como punto número 1, hermanos, yo lo que puedo ver está dividido el versículo número 9 en dos partes, hermanos. La primera parte, hermanos, yo puedo ver, hermanos, que como pueblo de Dios tenemos una identidad histórica. Como pueblo de Dios tenemos una identidad histórica. ¿Dónde veo yo esto, hermanos? En la primera parte del versículo 9, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿por qué? Por Dios. Allí, hermanos, es donde yo puedo ver este punto. Como pueblo de Dios tenemos una identidad, ¿qué? Histórica. Una identidad histórica como pueblos de hijos de Dios. Mire, hermano, a lo mejor esta lectura que usted hace de este texto, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quizá, hermanos, lo leamos y pase desapercibido a nuestros ojos todo lo que contiene este versículo, hermanos, ¿sí? Este versículo, hermanos, tiene una enseñanza, tiene un mensaje profundo para nuestras vidas, ¿sí? Mire, lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, hermanos, ¿sí? Eso, hermanos, a lo que nos debe de recordar es a que Dios, ¿verdad? Dios tuvo, hermanos, a bien elegir, escogernos a usted y a mí. Es en la elección de Dios que Él decide hacer, ¿qué? Hacer esto. Y eso me recuerda, hermanos, a lo que Dios hace con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? No es que Dios haya escogido a Israel por ser una de las mejores naciones, por ser una de las naciones más santas, por ser una de las naciones que tenía mejores características. No, mi hermanos. ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? Porque fue su voluntad, hermanos, porque fue su elección, ¿sí?
porque no tenía características muy sobresalientes, hermanos. Y entonces, hermanos, Pedro traslada esa idea del Antiguo Testamento y la trae, hermanos, a esta iglesia que está siendo perseguida y les dice: ustedes pertenecen a un linaje que ha sido elegido, que ha sido escogido por parte de ¿quién? Por parte de Dios. Así como Dios escogió a Israel, así les ha escogido a ustedes por la pura elección de su ¿qué? De su voluntad. Recuerda que era Abraham, hermanos. Abraham venía ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, hermanos. Abraham, hermanos, venía de una patria, hermanos, donde se practicaba la idolatría. Pero, hermanos, fue en la elección de Dios que Dios le habló a Abraham y le dijo: sal ¿de dónde? Sal de tu familia, sal de Ur de los Caldeos y ven y ¿qué? Y ven y sígueme, hermanos. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Y luego allí Abraham, hermanos, tiene como hijo a Isaac y luego tiene a Jacob, hermanos, y de Jacob surgen las ¿qué? Las 12 tribus, mis hermanos, que más adelante habrán de conformar lo que nosotros conocemos como la nación del pueblo de Israel, hermanos. Si usted analiza la historia, hermanos, la vida de estos 3 patriarcas, hermanos, se va a dar cuenta, hermanos, que lo único que hizo la diferencia de ellos y del mundo fue que ellos decidieron caminar ¿con quién? Con Dios. Decidieron caminar ¿con quién? Con el invisible, hermanos, ¿sí? Hermanos, eso fue porque Dios tomó la elección de escogerles a ellos. Y es lo mismo que ha hecho con usted y que ha hecho ¿con quién? Conmigo. Somos un linaje escogido, somos una familia, hermanos, escogida por parte de Dios. Y luego, hermanos, el texto continúa diciendo: real sacerdocio. Y cuando aquí, hermanos, se aplica la palabra real, no está queriéndonos decir que es cierto, ¿sí? No, hermanos, cuando aquí se aplica la palabra real, se refiere a la realeza, al hecho, hermano, de que usted y que yo, delante de los ojos de Dios, somos reyes, mi hermano, ¿sí? Y hermanos, yo no sé si usted recuerda, hermanos, ¿dónde comienza el ministerio de los reyes? ¿Sí se acuerda? ¿Dónde comienza el ministerio de los reyes? ¿Quién, hermanos, inaugura el ministerio de los reyes? ¿Quién es el primero de los reyes del pueblo de Israel? ¿Sí lo recuerdan? Es Saúl. ¿Quién lo unge como rey a Saúl? Samuel. Oye, hermano, ¿no trajiste las estrellitas? La hermana Orte viene tumbando caña. Ajá. ¿Quién comienza el ministerio de los reyes en el pueblo de Israel? Es Samuel, hermanos. Samuel es el último de los jueces, ¿sí? Y es el que, y es el primero de los profetas. Y Samuel, hermanos, es al que unge al primer rey dentro del pueblo de ¿qué? Dentro del pueblo de Israel. Vale, hermanos, ¿de qué tribu era Saúl? ¿A qué tribu pertenecía Saúl? Son 12 tribus las que componen al pueblo de Israel, pero ¿a qué tribu pertenecía Saúl? ¿No? Pertenecía a la tribu de Benjamín. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, hermano. Si no, por ahí anótelo para que no se le olvide, porque se lo voy a volver a preguntar. ¿De qué tribu era el rey Saúl? ¿De la tribu de quién? De Benjamín, el primer rey del pueblo de Israel, hermanos. Pertenecía a la tribu de ¿qué? A la tribu de Benjamín. Era de la familia, era del linaje de ¿quién? De Benjamín, hermanos, ¿sí? Y hermanos, era de entenderse que el rey que le sucedería ¿a quién? A Saúl, ¿era quién? ¿Quién sucedía a Saúl? ¿Quién se acuerda cómo se llama el hijo de Saúl? Jonatán, hermanos, ¿sí? Sí, era lógico, hermanos, era lógico. ¿Está muriendo quién? Está muriendo Saúl, y era lógico que el hijo se quedara como ¿qué? Como rey. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Desobedece Saúl, ¿sí? Y lo visita Samuel y le dice: oye, Dios
se ha levantado otro hombre para colocarlo como rey dentro de su pueblo. Y este hombre es un hombre que anda conforme al corazón ¿de quién? De Jehová. Este hombre, ¿sí? Pensábamos que iba a salir de alguna familia o de algún linaje especial, y no, hermanos, fue un hombre común y corriente, fue un pastorcito, hermanos, un cuidador de ovejas, que lo levanta Dios como pueblo de su nación. ¿Y cómo se llama este rey? David. David, hermanos, es Saúl, que dura reinando 40 años en el pueblo de Israel, y es David, hermanos, que también dura reinando 40 años en el pueblo ¿de qué? De Israel. Pero es Saúl, que pertenece al linaje de la tribu de Benjamín, y es David, que pertenece al linaje ¿de qué tribu? De Judá, exacto. No, hermano, pásenme la estrellita. No, de veras, miren, sí tiene resultados tomar apuntes. Sí da resultado tomar apuntes. No hay una continuidad, hermanos, en el linaje de Saúl, porque desobedeció. Y luego, hermanos, Dios decide levantar ¿a quién? A David. Y es en David, hermanos, que se le da continuidad a este linaje, a esta realeza, ¿sí? ¿Alguien sabe, hermanos, cuántos reyes levanta Dios en el reino del sur? ¿Alguien sabe cuántos reyes levantó Dios en el reino del sur? Sí, porque a la muerte, hermanos, de Salomón, que también dura reinando 40 años en el pueblo de Israel, a la muerte de Salomón, hermanos, por el pecado de idolatría de Salomón, el reino se divide, hermanos. Se divide en el reino del norte y se divide en el reino ¿de qué? Del sur. Y hermanos, los primeros reyes, hermanos, el primer rey que se levanta en el reino del sur se llama Roboam. El primer rey que se levanta en el reino del sur se llama Roboam, y este rey es hijo ¿de quién? De Salomón, ¿sí? Es hijo de Salomón. El primer rey, hermanos, que se levanta en el reino del norte se llama Jeroboam. Y este Jeroboam, hermanos, fue general del ejército ¿de quién? De Salomón, ¿sí? Jeroboam, hermanos, es general del ejército de Salomón. Se divide el reino, hermanos, eso es otra historia. Yo lo único que quiero que vean, hermanos, es que ahí ya deja de haber un solo linaje que corresponde a la tribu de Judá, hermanos, que viene, hermanos, por herencia de David. Deja de haber un solo linaje, hermanos, para ver que varios linajes. En el reino del sur solo está el linaje de la tribu ¿de quién? De Judá. ¿Por quién? Por medio de David. Todos, hermanos, los que heredan el reino en el reino del sur son descendientes ¿de quién? Del rey David. ¿Sabe cuántos reyes, hermanos, estuvieron en el reino del sur? Estuvieron 19 reyes y una reina, haciendo un total ¿de qué? De 20 reyes. Y todos, hermanos, todos estos 19 reyes fueron descendientes ¿de quién? De David, de la casa ¿de qué? De Judá, de la familia de Judá. Es lamentable, hermanos, que en el reino del norte, ¿sí? Hubo 9 linajes, 9 familias, hermanos. Hubo, hermanos, reyes que duraron muy poco porque fueron asesinados para ocupar el lugar, ¿sí? ¿Cuántos reyes hay en el reino del norte? Hay 20 reyes que corresponden a 9 familias ¿qué? Diferentes, hermanos, ¿sí? Y hermanos, déjeme decirle que en el año 721, ¿sí? Antes de Cristo, desaparece el reino del norte. Es conquistado, ¿por qué? Por el imperio de Asiria, hermanos, ¿sí? Por el imperio de Asiria. Entonces, hermanos, estos 9 linajes, estas 9 familias, ¿qué es lo que ocurre con ellas en el transcurso de la historia? Desaparecen, ¿sí? Desaparecen. ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos, con el reino del sur, que solamente tiene un linaje? Permanece. ¿Sabe usted, mi hermano,
de dónde desciende nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo? ¿De qué familia desciende? ¿De la familia de qué, hermana? Volvemos a lo mismo, mi hermana Orte viene con toda. Hermana, véngase para acá, ayúdeme a ver. Véngase para acá, mi hermana Orte. ¿Es en serio, hermana? Venga tantito. Sí, mire, son 10 de cada una, a ver si alcanza para repartirle una a cada quien. Mire, hermanos, esas son unas copias de un librito que se llama, ya no existe el libro, hermanos, yo lo tengo por ahí. Quiero ver si lo puedo transcribir, quiero ver si lo podríamos algún día estudiar como iglesia, pero mis hermanos, ahí vienen los 19 reyes del reino del sur y la reina, y bueno, eso es otra historia que no queremos tocar ahorita, si no, no terminaríamos, y vienen los 20 reyes que hubo en el reino del norte, y viene hasta qué fecha duraron, cuántos años duraron en el reino del norte, y son unas copias que yo les regalo para que se pongan a estudiar. ¿Cómo ve? ¿Sí me va a ayudar haciendo eso? Bueno, ok. Entonces, hermanos, cuando Pedro dice que somos real, está diciendo, hermanos, que porque tú abriste tu corazón y recibiste a Jesucristo como Señor y como Salvador de su vida, tú ya perteneces ¿a qué? A este linaje, tú ya perteneces a esta familia, hermanos, ¿sí? Tú ya eres descendiente ¿de qué? De la tribu de Judá. ¿Solamente por qué? ¿Mandé? Sí, son dos, hermanas, sí, es que unos son del norte y otros son... ¿Tienen los del norte y los del sur? Chéquenle. ¿Cuál les falta? ¿Solo el norte? Nada más les dio del sur, hermana. Y ya le quité una estrellita, hermana. ¿Vale? Bueno, ya entendimos ahí, hermanos, de qué está hablando Pedro cuando dice que somos, ¿qué? Linaje escogido real. ¿Sí? Real, habla de realeza. ¿Sí? Y luego, hermanos, cuando dice sacerdocio, hermanos, es que somos sacerdotes. Otra vez, mire, hermanos, ahora sí he estado chambeando. Estuve otra vez visitando una familia y le decía al varón, hermanos, a la cabeza de la familia, le digo, mi brother, tú no puedes culpar a tu esposa de nada. Entiéndelo, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios puso al varón como cabeza de qué, como cabeza de la familia, como cabeza de qué, como cabeza del matrimonio. Tú eres la cabeza dentro del matrimonio y eso quiere decir, brother, que delante de la presencia de Dios, tú eres el sacerdote que ministra esta casa. Tú eres el sacerdote que ministra la vida de tu esposa. Tú eres el sacerdote que ministra la vida de tus hijos. Delante de la presencia de Dios, cuando Dios te llame a cuentas, te va a pedir cuentas por la familia que Él puso en tus manos. ¿De qué manera fue que tú ministraste tu sacerdocio dentro de este hogar, dentro de esta familia? Y déjeme decirle, hermano, que como varón, usted es responsable de las decisiones que toman sus hijos y que toma su esposa, porque usted es el sacerdote ahí dentro de ¿qué? Dentro de ese hogar. Así es como nos ve nuestro Señor Jesús, así es como nos ve Dios, así es como nos ve el Padre. Y yo quiero hacerle la pregunta a mi hermano esta mañana, ¿dónde comienza el ministerio de sacerdocio? ¿Con quién? No, ¿dónde comienza? En el contexto bíblico, en la Biblia, ¿dónde comienza el ministerio del sacerdocio? Bueno, sí, es Dios el que lo instituye, pero ¿con quién comienza? ¿Con quién comienza? Pásame una reglita, Manuel, por ahí. ¿No hay un palo por ahí? Comienza con Aarón, hermanos. Sí, comienza con Aarón. ¿Quién es Aarón? ¿Es el hermano de quién? De Moisés. Bueno, la pregunta de los 64,000, ¿de qué tribu son Aarón y Moisés?
¿De qué? Sin miedo, hermanos. No. Dios mío. Ahora viene mi hermano Arte con todo. Ya hasta ahí dio la ardilla. ¿De la tribu de qué? De Leví, hermanos. Mire, hermanos. Este Jacob, hermanos, que es Israel, cuando tiene ese encuentro, hermanos, con Dios, ¿verdad? Y Dios le cambia el nombre, le dice, tu nombre ya no será más Jacob, sino que a partir del día de hoy tu nombre será Israel, ¿sí? Ese Israel, hermanos, tiene 4 mujeres, ¿sí? Yo no sé si usted recuerda, hermanos, pero tiene a la primera que se llama Lea, Raquel, ¿sí? Y luego como que hay una competencia para ver que una sí puede tener hijos, otra no puede tener hijos. La que no puede tener hijos, que es Raquel, le da a su ¿qué? A su sierva, le dice, ten los hijos con mi sierva, porque si tú los tienes con ella es como si fuera conmigo. Y entonces, hermanos, la otra que sí puede tener hijos, Lea, pues también le da a su sierva. Entonces tiene 4 mujeres, hermanos, este Israel. Vean nada más, hermanos, 4 mujeres, ¿sí? Lea, Raquel, Bila y Silpa. Lea y Raquel son las esposas de Israel. Bila y Silpa son las siervas ¿de quién? De Lea y de Raquel, hermanos, ¿sí? Pero mire, hermanos, solamente nos vamos a concentrar ahorita ¿en quién? En Lea. Lea es la madre ¿de quién? De Leví. Lea es la madre de Rubén, hermanos. Lea es la madre ¿de quién? De Judá, ¿sí? Y sabe, hermanos, sabe, mi hermanos, Lea es la madre de Leví. Y de Leví, hermanos, es de donde surgen Moisés y ¿quién? Y Aarón. Y hermanos, es que Dios ve a Aarón y con Aarón se inaugura el ministerio del sacerdocio, hermanos. ¿Cuál es la función del sacerdote, hermanos? La función del sacerdote es interceder por los pecados del pueblo de Dios delante de la presencia ¿de quién? Delante de la presencia de Dios. Pero lo primero que tenía que hacer el sacerdote, hermanos, era pedir perdón por sus pecados delante de la presencia de Dios. El sacerdote se tenía que mantener íntegro, hermanos, santo, apartado, limpio para servir ¿a quién? Para servir a Dios. Y dicen, hermanos, que al lugar santísimo solamente entraba una vez al año. Dicen, hermanos, que traía sus vestiduras unas campanillas como cascabeles colgando en la parte de abajo, hermanos, y en un pie le amarraban con un lazo, porque si las campanillas, hermanos, dejaban de escucharse, quería decir que el sacerdote había caído muerto delante de la presencia ¿de quién? De Dios, porque había entrado, hermanos, con pecado a la presencia ¿de quién? De Dios. Y entonces lo que hacían, hermanos, era jalar el ¿qué? Jalar el lacito. Nadie podía entrar, hermanos, al lugar santo. Solamente el sumo sacerdote lo hacía una vez al año para pedir perdón por los pecados ¿de qué? De todo el pueblo de Dios. Pero primero tenía que pedir perdón, ¿por qué? Por sus pecados, ¿sí? Y luego, hermanos, dice que Dios utiliza, hermanos, a Aarón y este sacerdocio es transferido a la vida de sus hijos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los hijos de Aarón? Nadab, Abiú. ¿Recuerda usted qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Sí se acuerdan qué pasó con Nadab y Abiú? Ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Cayeron muertos. Eso entristeció a Aarón, hermanos. Pero el mayor y el que seguía cayeron muertos porque no estaban en santidad delante de la presencia de Dios. Y luego sigue el tercero, hermanos, que se llama Eleazar, y luego sigue el cuarto que se llama ¿cómo? Itamar. Y es de ellos, hermanos, que descienden todos los sacerdotes
que ministraron en el pueblo de ¿qué? De Israel. ¿Fueron descendientes de quién? De Eleazar y de Itamar. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? Porque lo veo que se me queda viendo así. No, hermanos, ahí está la información en el Antiguo Testamento. Eleazar e Itamar son el tercero y el cuarto hijo ¿de quién? De Aarón. Y de ellos, hermanos, descienden todos los sacerdotes que ministran en el pueblo ¿de qué? En el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, hay otra situación. Usted sabe por qué Dios, además de escoger a los hijos como sacerdotes, escoge a la tribu de Leví para que ministren, hermanos, en el tabernáculo, para que se encarguen de los enseres, hermanos, del tabernáculo, ¿sí? Para que se encarguen, hermanos, de resguardar, hermanos, de asear, hermanos, de mantener el orden en el tabernáculo. ¿Sabe a quién eligió Dios para hacer esto? ¿A qué tribu eligió Dios? ¿A la de quién? Sin miedo, hermanos. A la tribu de Leví. ¿Por qué no lo dicen? A la tribu de Leví. Se está poniendo difícil la situación. A la tribu de Leví, hermanos. Pero ¿sabe por qué escogió Dios a la tribu de Leví? El que me lo diga le dispara un chicle. Le dispara una coca, hermanos, de aquí arriba, de al litro. ¿Por qué escogió Dios a la tribu de Leví? Sí, Aarón pertenece a la tribu de Leví. Todos los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Pero tenían que venir de la familia ¿de quién? De Aarón. De Aarón, exactamente. De ese linaje ¿de quién? De Aarón. Pero luego, ¿por qué Dios dice, pues quiero a toda la tribu de Leví? ¿Se acuerdan, hermanos, de la Pascua? ¿Qué quiere decir Pascua? Pasar de largo, exactamente. ¿Se acuerda usted de lo que ocurre en la Pascua, hermanos? ¿Qué es lo que ocurre con los primogénitos de los egipcios? Todos murieron, porque no untaron la sangre del cordero en los dinteles de sus ¿qué? De sus casas. ¿Y pasa a quién? Pasa a Dios, hermanos. Es que fue Dios el que pasó y el que tomó la vida ¿de qué? De todos los primogénitos de los egipcios. Pero como los hebreos, hermanos, habían sido avisados que untaran los dinteles de las puertas de las casas con la sangre del cordero que habían sacrificado, por ahí, hermanos, cuando pasa Dios, ¿qué hace? Pasa de largo. No toma la vida de esos primogénitos que pertenecen al pueblo ¿qué? Hebreo. Entonces, hermanos, no tomó la vida, pero literalmente todos los primogénitos, hermanos, de la familia del pueblo de Israel pertenecían ¿a quién? Pertenecían a Dios, hermanos, pertenecían a Jehová. ¿Y sabe cuándo se los cobró, hermanos? ¿Sí? Cuando tiene una reunión con Moisés, hermanos. Vayas allá al capítulo 3 del libro de Números y léalo. No lo va a hacer ahorita, léalo. Capítulo 3 del libro ¿de qué? De los Números, hermanos, ¿sí? Y entonces Dios le dice al pueblo, ¿sí? ¿Sí? Por cada uno de los primogénitos del pueblo de Israel, no lo voy a tomar de cada una de sus familias, sino que voy a tomar completamente a la tribu ¿de qué? A la tribu de Leví. La tribu de Leví, hermanos, vino a ocupar el lugar de todos los primogénitos que no murieron cuando pasó ¿qué? El ángel de Jehová. ¿Y sabe a qué se dedicaba la tribu de Leví, hermanos? A servir, a ministrar, a predicar, a enseñar la palabra ¿de quién? De Dios. Esa era la función ¿de qué? Del sacerdote, hermanos. Hermanos, descender de la tribu de Leví era un honor, pero descender de la familia de Aarón, hermanos, era un honor ¿qué? Todavía mayor. Hermanos, por eso cuando dice el texto, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio,
Debemos de conocer toda esta historia, hermanos, que se encuentra en el Antiguo Testamento, para que le podamos encontrar valor a ¿qué? A estas palabras, porque si no solamente las vamos a leer, hermanos, y el mensaje que contienen estas pasa desapercibido a nuestros ojos. Tenemos que conocer el contexto, hermanos, del Antiguo Testamento para encontrarle valor a la palabra de ¿quién? De Dios. Y entonces, hermanos, somos una familia especial, somos un linaje escogido por parte de Dios, que somos reyes y somos sacerdotes, hermanos, y que además somos una nación santa, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire, fíjese bien, ahí otra vez en el tabernáculo, vamos a llevar nuestra idea ahí al tabernáculo, ¿sí? Hermanos, el candelabro era ¿qué? El candelabro era santo. ¿Sí se acuerdan? Las bases, hermanos, de las tablas que hacían, hermanos, alrededor del tabernáculo, también eran ¿qué? También eran santas. Las telas, hermanos, las pieles, todo era ¿qué? Todo era santo. Pero ¿qué era lo que hacía santas estas cosas? ¿Qué las hacía santas? No, ¿qué las hacía santas? ¿Qué hacía santo el candelabro, hermanos, de los 7 brazos? Acuérdense, era para, ¿mande? Algo más o menos. Sí, tiene mucha relación con la consagración. ¿Por qué, hermanos? Estaban dedicadas para un uso especial. ¿En dónde se utilizaban? En el tabernáculo. ¿En dónde? En el lugar santo y en el lugar santísimo. Eso quiere decir, hermanos, que algo que es santo ha sido apartado para servirle ¿a quién? Para servir a Dios. Sí, hermanos, todos esos enseres eran santos porque estaban al servicio de la presencia ¿de quién? De Dios. Por eso son santos. Hermanos, santo no quiere decir que sea sin pecado, hermanos. Santo no quiere decir que sea algo que es perfecto. No, hermanos. Ese no es el contexto de la santidad. Mire, váyase a 1 Corintios, hermanos. A ver, hermano Rodri, si me ayuda a leer el primer versículo de 1 Corintios. El primer capítulo 1, versículo 1 de la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Okay. Señor de ellos y nuestro. Amén. ¿Llamados a ser qué? Santos. Santos. Mire, Pablo, hermanos, considera a la iglesia de Corinto como santa. ¿Usted ya leyó la primera epístola a los Corintios? Si no, le voy a dejar de tarea que la lea. Me decía, ese brother deja mucha tarea. Mire, hermanos, cuando usted va y lee la primera epístola de Corinto, se va a dar cuenta de todos los problemas que hay dentro de la iglesia, hermanos. Unos, hermanos, fíjese, hay unos que no diezman. Ese es un problema. Pero no solamente hay unos que no diezman, hay unos que dicen, no, pues yo soy del hermano Rodrigo. No, pues yo soy del hermano Alejandro. No, pues yo soy más chafita, no, yo soy del hermano Edith, por allá que me da clases por allá atrás. Hermanos, había grupos, hermanos. Unos decían, ¿yo soy de quién? Yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Pedro. Otros decían, más espirituales, no, pues yo soy del Señor Jesucristo. Pero se hacían los ¿qué? Se hacían los grupos. Hermanos, había un varón que vivía con la que había sido pareja de su padre. O sea, no era su mamá, era ya una segunda pareja que había tenido el papá. Y ese varón, hermanos, le da baje al papá. ¿Con quién? Pues con su pareja. Y así estaba, hermanos, allí, en la iglesia de Corinto, el brother. Y ya le vamos a dejar ahí porque hay más cosas, hermanos. Hay más problemas. Ahí también hay idolatría. Hay un montón de cosas, hermanos. Pero ¿cómo le llama Pablo a esta iglesia? ¿Cómo le llama? Santos, santos.
O sea, santo no quiere decir, hermano, que eres una persona limpia, pura, íntegra, que no comete ninguna falta. No, santo quiere decir que tú has sido apartado. ¿Apartado de dónde? Has sido apartado del mundo. ¿Para qué? Para servirle a Dios en los planes, en los propósitos que Dios tiene para tu vida dentro de la iglesia. Eso es lo que quiere decir santo. Ese es el valor, hermanos, que tiene aquí la palabra santo en este texto. Pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué fuimos adquiridos, hermanos? Pues por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz del monte Calvario. Ese fue el precio, hermanos. Ese fue el precio que pagó el Padre por nosotros. ¿Cuál? Dar la vida de su Hijo, y al Hijo, hermanos, dar su propia vida. ¿En dónde? En la cruz del monte Calvario. Déjenme nada más decirle esto, hermanos. Hay varias características, hermanos, de los sacerdotes en el Antiguo Testamento con los que ministramos en el Nuevo Testamento. El sacerdocio es un privilegio, hermano, de los elegidos. Hemos sido escogidos por Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Los sacerdotes deben de ser limpios de todo pecado. Fíjese bien, los sacerdotes deben de ser limpios de todo pecado. Los sacerdotes son ungidos para servir ¿a quién? Al Señor. ¿Se acuerda cómo se ungían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Sí, exactamente, con aceite. Ya dame la estrellita. Ya, sí. Con aceite eran ungidos los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos. Se derramaba, hermanos, el aceite desde la cabeza y era derramado prácticamente hasta los pies. ¿Qué simboliza el aceite en el Antiguo Testamento? ¿Qué? O sea, exactamente. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. La hermana Reina, mire. También estuvo bien, hermanos. ¿Simboliza qué? El Espíritu Santo. ¿A quién recibimos nosotros en el corazón cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas? En ese momento somos ungidos como ¿qué? Como sacerdotes, hermanos. Al igual que en el Antiguo Testamento hemos sido ungidos. Los sacerdotes deben honrar la palabra de Dios, la deben de conocer, la deben de leer, la deben de estudiar. No se trata de que se duerma sobre la Biblia, mis hermanos. No se trata de que usted tenga la Biblia colocada en un atril y la Biblia esté abierta nada más y nunca la mueva de esa página. Se trata, hermanos, de que usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Un sacerdote, hermanos, se consagraba, se dedicaba a leer, a estudiar la palabra de Dios. Los sacerdotes deben andar con Dios, hermano. Su vivir, su caminar diaria y continuamente debe de ser ¿con quién? Debe de ser con Dios. Yo me acuerdo mucho, hermanos, de un profeta del Antiguo Testamento. Este varón se llama Elías, hermanos. Este Elías, hermanos, diario caminaba con Dios, hermanos. Diario, hermanos, andaba ¿qué? Con Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó, hermanos? Este hombre no conoció la muerte. Dios envió un carro de fuego y se lo llevó ¿a qué? Y se lo llevó a su presencia. No lo dejó morir, hermanos. Estaba tan acostumbrado a caminar con Dios que un día que salió a caminar con él, Dios se lo ¿qué? Dios se lo llevó. ¿Sabe usted, hermano, que hay en la Biblia 2 hombres que no conocieron la muerte? ¿Sí sabe? ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Quién? Más fuerte, sí, exacto. 2 varones. Pero ¿por qué no conoció la muerte Elías, hermanos, y Enoc? Porque dice el texto bíblico que eran hombres que diario caminaban con Dios. Un sacerdote, hermanos, tiene que caminar diariamente con Dios. Los sacerdotes deben de influenciar a los ¿qué? A los pecadores. Mire, hermano, si usted es sacerdote y se junta con un pecador, usted lo debe de ¿qué? Lo debe de contagiar, hermanos.
lo debe de contagiar de su caminar con Dios, lo debe de contagiar de la presencia de Dios. Si usted es un sacerdote que camina con Dios, usted va a influenciar ¿a quién? A las personas. Pero hermanos, si usted, hermanos, se deja influenciar por las personas, déjeme decirle que pues no está haciendo la función de ¿qué? Del sacerdote. Mire, cuando usted va y lee el libro de los Hechos, hermano, no sé si ha leído el libro de los Hechos, le voy a dejar de tarea que lea el libro de los Hechos, pero cuando usted va y lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, dicen, mis hermanos, dicen que la iglesia estaba trastornando al mundo, la iglesia estaba transformando al mundo, hermanos. La iglesia, hermanos, estaba haciendo que las personas quebrantaran su corazón y doblaran sus rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué se dice, hermanos, en estos tiempos en relación a la iglesia? Que la iglesia, hermanos, está siendo transformada por el mundo, que la iglesia se está dejando influenciar por los programas, hermanos, que hay en la televisión, hermanos, por tantos y tantos videos y tanto contenido que hay en internet, hermanos, que lo único que hace es robarnos horas y horas y horas de tiempo que se podría dedicar y consagrar al estudio, hermanos, de la Biblia, de la palabra de Dios. Hermanos, hemos dejado de trastornar, hemos dejado de transformar, de cambiar al mundo. Ahora el mundo lo está haciendo con la iglesia del Señor. Estamos descuidando, hermanos, nuestro caminar con Dios. Debemos, hermanos, comportarnos realmente como sacerdotes delante de la presencia de Dios. Los sacerdotes deben de influenciar a los pecadores. Los sacerdotes son mensajeros de Dios. Usted, hermanos, está hablando de parte de Dios ¿a qué? A la sociedad. No obstante, hermanos, déjenme decírselo así. El máximo privilegio de un sacerdote es el acceso que tiene a Dios. ¿Sí se acuerda, hermanos, que dice el Evangelio que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Monte Calvario, ¿qué fue lo que pasó con el manto del templo? Se rasgó. ¿De dónde a dónde? De arriba abajo. Hermanos, ese manto tan grueso, hermanos, hay teólogos y hay comentaristas que dicen que el manto tenía un espesor aproximadamente de 2 metros. O sea, para que tú pasaras ese manto, se necesitaba un gran esfuerzo. 2 metros, hermanos, de ancho un manto, es algo tremendo. Para poder entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, a donde estaba la presencia, ¿verdad?, de Dios dentro de ese lugar. Hermanos, lo que hizo Dios por el sacrificio de Cristo fue rasgar ese manto de la parte de arriba hasta ¿qué? Hasta abajo. ¿Y eso qué simboliza? Que el sacrificio del Señor Jesucristo nos dio acceso directo a la presencia de ¿quién? Ya no necesitas a los santos, ya no necesitas ninguna imagen, porque ya tienes un acceso directo ¿a dónde? A la presencia de Dios. Un sacerdote, hermanos, tiene una característica importante y esta característica es el acceso a la presencia de ¿quién? De Dios. Hermanos, llevamos medio versículo y ya va a ser la hora. Dios mío. Necesito 3 horas, hermanos, para poderles predicar no es cierto, hermanos, no me vean. Vamos a pasar al segundo punto, hermanos. Como pueblo de Dios tenemos un propósito histórico. No solamente tenemos una identidad histórica, que mi identidad histórica es que soy un linaje ¿qué? Especial, un linaje escogido por parte de Dios, que además soy un rey y que además soy un sacerdote que ministro delante de la presencia de Dios y que soy importante para Dios. También como pueblo de Dios tenemos un propósito ¿qué? Un propósito histórico. Esto está en la segunda parte de este versículo 9. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. Allí es donde está este propósito.
para que anunciéis. Uno de los propósitos imperativos del creyente es el proclamar, declarar abiertamente las obras salvadoras de Dios. El creyente no puede darse el lujo de ser un agente secreto del reino de Dios. Su vida y mensaje deben de ser declarados y exhibidos ante el mundo. ¿Sí? Hermanos, allí donde tú te encuentras, yo no sé si estás estudiando, yo no sé si estás trabajando, yo no sé dónde te encuentres, o a lo mejor eres maestro, ¿verdad? Pero ahí donde tú te encuentras, ¿saben que eres cristiano? ¿Sí? ¿Sí les has compartido? ¿O eres de la secreta? ¿Sí se acuerdan de que hay muchos gobiernos que tienen policía? Rusia, hermanos. No sé si lo sepa, hermanos, pero Israel es uno de los que tiene la mejor policía secreta, hermanos, que hay en el mundo. Israel. Mejor que Estados Unidos y que Rusia. Y luego de Israel, hermanos, ¿sigue quién? Sigue Estados Unidos y Rusia. Por ahí andan en ese papel, de estas policías secretas de investigación y todo esto que tienen, hermanos. Pero el Señor Jesucristo no tiene secreta, hermanos. Grábeselo en su corazón. Llévese eso el día de hoy, hermano, en su corazón. El Señor Jesucristo no tiene policía secreta. El Señor Jesucristo no tiene cristianos secretos, ni cristianas secretas. El Señor Jesucristo, hermanos, quiere que aquellos que le han confesado como Señor y Salvador de sus vidas, le proclamen, le den testimonio, anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Mire, hermanos, cuando usted se va a Génesis, dice el Señor, dice el Dios Todopoderoso, ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza ¿qué? Nuestra. Ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza ¿qué? Nuestra. ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está la semejanza de Dios en su vida y en mi vida? ¿Dónde? ¿Somos iguales a Dios? No, nunca vamos a ser iguales a Dios. Entonces, ¿dónde está la imagen? ¿Y dónde está la semejanza de Dios en mi vida? ¿Quién me lo dice? Algo parecido. Bueno, ahí ahora viene bien tremenda, hermana. Por ahí anda la clave. Pero ¿dónde está la imagen de Dios en nuestras vidas? Ándele, hermana Reina. Estrellita ahí también, por favor, ponle una estrellita. Mire, hermano, así como Dios ama, Dios quiere que usted ame. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 13. El amor ágape. El amor ágape, hermanos, él es el que está dispuesto a amar sin esperar a cambio ¿qué? Nada. Es el que todo lo ¿qué? El que todo lo sufre. Es el que todo lo soporta. Es el que todo ¿qué? Es el que todo espera. Es el que no ve por lo suyo, sino ve por ¿quién? Por el que está al lado. Ese amor ágape, hermanos, es el amor de Dios. Y ese amor de Dios es una imagen que se encuentra en su vida y en la mía. Pero, hermanos, cuando demuestras odio hacia una persona, cuando un hermano o una hermana te cae mal, eso no es amor ágape, mi hermano. Esa no es la imagen de Dios. La imagen de Dios es la que está dispuesta a perdonar, ¿sí? Porque Dios aún, hermanos, en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, hermanos, aprendió eso. Esteban se grabó esas palabras en su corazón, hermano. Y ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, hermanos, cuando Esteban está siendo masacrado a pedradas, ¿sí? Esteban voltea al cielo y les dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, está intercediendo por los que lo están matando, ¿qué? No te pueden decir qué bonitos ojos tienes. No te pueden decir nada, porque luego te esponjas. Ese no es el amor ágape, hermanos. Eso no es amor. Eso no es perdonar. ¿Dónde está la imagen de Dios? Tienen que leer la Biblia, hermanos, tienen que estudiar, tienen que aprender el carácter de Dios. Mire, hermanos, aquí los viernes
El hermano Rodrigo se pasó una serie donde estuvo hablando de los atributos de Dios. Necesitas conocer los atributos de Dios para que la imagen de Dios pueda estar ¿en dónde? Pueda estar en tu vida. Cuando dice el Señor, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha trasladado de las tinieblas a la luz. Es cierto que tenemos que proclamar, es cierto que tenemos que pregonar, pero lo más importante es que lo vamos a compartir por medio de nuestro ¿qué? De nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Mire, hermano, me cansé de oír un siervo de Dios que decía una y otra vez, tus hechos y tus palabras, ¿verdad? Tus hechos hablan más fuerte que ¿qué? Que tus palabras. Discúlpeme, ahí se me andaba trabando, por eso. Así me pongo cuando me emociono, ¿sí? Tus hechos ¿qué? Hablan más fuerte que tus palabras. Y eso es cierto. Predicamos más ¿con qué? Con los hechos, con el ejemplo, que con las palabras. Y tú puedes haberle predicado mucho a una persona, le pudiste haber leído los 4 evangelios, le pudiste haber dado muchos estudios, pero con un pequeño ejemplo malo que vea tuyo, ¿sabes que todo eso se va a venir para abajo? Sí, porque tu ejemplo habla más que tus palabras. De eso se trata, hermanos, cuando dice, ¿qué? Para que anunciéis las virtudes, de eso se trata esto, hermanos, estas virtudes, esas son las virtudes, ¿sí? Que lo que Dios dice en su palabra, tú lo vives, no solo lo proclamas, sino lo vives, es un hecho, es una realidad. ¿En dónde? En tu vida. El propósito por el que fuimos transformados y rescatados de manera tan sorprendente y maravillosa es que nosotros podamos proclamar al mundo las obras de nuestro glorioso Señor Jesucristo, las virtudes de aquel que nos llamó. En una versión, hermanos, inglesa también se traduce alabanzas, las alabanzas, hermanos. Eso también es una virtud cuando tú alabas, hermanos, el nombre de Dios y la gente te ve que tú lo haces, hermanos. Eso es otra de las virtudes que tú llegas a tener. ¿Es acaso, hermanos, que las personas que se encuentran a tu alrededor te ven que tú alabas a Dios? ¿Sí se dan cuenta que alabas a Dios? ¿Sí? A ver, hermanos, contesten sí, no. No me engañen, díganme sí, no, nadie se da cuenta. Yo sigo siendo de la secreta. Yo alabo a Dios, pero me pongo mis audífonos y nadie se da cuenta, ¿no? Para no hacerle daño a nadie. Yo luego ahí en el trabajo, hermanos, tengo alabanzas y me dicen, ¿a poco eres cristiano? Le digo, ¿a poco no se nota? Me dicen, no, pues no. ¿No le pasa eso? A mí sí me pasa, ¿no? Y luego ya no voy a poner alabanzas porque estos brothers ni se la creen. No, hermanos. Si lo haces, sí, esa es una de las maneras en las que tú das testimonio por medio de la ¿qué? De la alabanza. Bueno, cuando el texto dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, el llamado de Dios es a un cambio de vida. Dios es la luz y en él no hay ¿qué? Tinieblas. Eso quiere decir, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable, que el llamado de Dios es a un cambio de ¿qué? A un cambio de vida. Cuando abriste tu corazón y recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿se hizo un cambio drástico en tu vida? ¿Si eres diferente? Pero mi hermano, si tú dices haber recibido a Cristo en tu corazón y sigues mintiendo, y sigues robando, y sigues fumando, y sigues tomando, y sigues dejando de acercarte a Dios, tienes que pensar si realmente has sido trasladado de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Alguien que ha sido trasladado a la luz no anda en sombras, no anda en oscuridad, no anda en tinieblas. ¿Anda en qué? Anda en luz. Y para andar en luz necesitas tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios tienes que estudiar la Biblia, tienes que orar,
y tienes que venir a la iglesia. Y eso es un testimonio práctico de que realmente eres una persona que anda en luz y que también comparte la luz con otras personas que se encuentran ¿en dónde? Que se encuentran en la oscuridad. Ayúdame, Manuel, a pasar al siguiente. Dice, como pueblo de Dios, el tercer punto, hermanos, la tercer característica, como pueblo de Dios tenemos un testimonio también histórico. Eso está en el versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. De allí sale este punto, como pueblo de Dios tenemos un testimonio histórico. Versículo 10, la historia del pueblo hebreo muestra la fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Dios nos ama a pesar de quién somos, a pesar de que merecíamos ser condenados por causa de nuestra incredulidad y de nuestro pecado. ¿Dios qué? Dios nos ama. No, dice, nosotros ya no estamos bajo sentencia, pues Dios nos ha dado vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Cuando Cristo, hermanos, padece en la cruz del monte Calvario, Él padece por tus pecados, por los míos. Él derrama su sangre para que estos pecados sean perdonados, hermanos, ¿sí? Ya la ira de Dios no se encuentra sobre nosotros. Nosotros hemos pasado a ser parte ¿de quién? De la familia ¿de quién? De Dios. El sentido de fidelidad es ligado a la intimidad entre Dios y su pueblo. Fíjese bien, el sentido de fidelidad es ligado a la intimidad entre Dios y su pueblo, ¿sí? El ejemplo de Oseas y Gomer, su esposa, ¿sí? Muestra el amor incondicional del Creador hacia su creación, hacia su pueblo. La acción del pueblo de volverse a Jehová fue honrada por Dios por su fidelidad incondicional. El pueblo alcanzó su ¿qué? Su misericordia. ¿Sí se acuerda usted, hermano, de esta historia del profeta Oseas? ¿Sí? Del profeta Oseas. ¿Recuerda usted qué es lo que ocurre con los... Miren, yo siempre he creído, hermanos, que Oseas, más que ser una profecía, es la historia de un profeta. Sí tiene profecía, hermanos, el libro de Oseas, pero más que nada tiene la historia de la vida ¿de quién? De Oseas. ¿Cuál es la historia de la vida de Oseas? ¿Alguien recuerda algo de la vida de Oseas? ¿Sí se acuerdan de algo? Cuando Dios le pide que se case con una prostituta. Sí, ahí en la Biblia se oye, las dos siempre se oyen medias feos estos términos, ¿no? Ramera, le llama la Biblia ramera, pero es que es prostituta, ¿sí? Y entonces, hermanos, va a Oseas y lo hace, se casa con una mujer que es ¿qué? Que es prostituta, ¿sí? Tiene 3 hijos con esta mujer, hermanos. Uno se llama Jezreel, otro se llama Lo-Ruami, y el otro se llama Lo-Ami, algo así. Ahí están los nombres, ¿no? O sea, sí están Jezreel, Lo-Ruam, y el otro es Lo-Ami, algo así. Algo así, hermanos, son los nombres. Déjenme decírselos, porque si no, los voy a dejar peor de como estaban, ¿vale? Se los voy a decir, hermanos. Uno es Jezreel, el primogénito. El otro es Lo-Ruama, es el segundo, Lo-Ruama. Y el tercero es Lo-Ami. ¿Sí? Jezreel, el primogénito. Lo-Ruama el segundo y Lo-Ami el tercero, ¿sí? Son 3 hijos, hermanos, que tiene Oseas con esta mujer Gomer se llama. ¿Y qué dijimos que era Gomer? Era una ramera, hermanos, ¿sí? Y hermanos, ¿sabe qué hace esa mujer, hermanos? Deja a Oseas, lo deja y se va, hermanos, y se vuelve a ¿qué? Y se vuelve a prostituir.
y deja a Oseas con todo y qué, con todo y los hijos, y ella se va a darle gusto, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, Dios habla con Oseas y le dice que la vaya a buscar. Y cuando la va a buscar, hermanos, ha caído tan bajo que le han vendido como una esclava, hermanos, como una esclava. Y entonces llega Oseas, hermanos, y ahí se aplica, hermanos, el significado de la palabra redimir. ¿Qué es lo que hace Oseas, hermanos? La redime, hermanos. Va, hermanos, con el dueño de los esclavos y la ¿qué? Y la compra. La compra. Esta mujer ya le había pertenecido ¿a quién? A Oseas. Pero esa mujer, hermanos, por su propia voluntad decide abandonar ¿a quién? A Oseas, ¿sí? Oseas la pierde, hermanos, pero Oseas va, la busca, la encuentra y la ¿qué? Y la compra de nuevo, hermanos. ¿Y sabe qué hace Oseas, hermanos? Se la lleva a sus hijos para que esta mujer continúe asistiendo, continúe cuidando ¿a quién? A sus hijos. Y Dios le pide, hermanos, que a pesar de todo lo que ha hecho esta mujer, la ame Oseas. Oseas ame a esta mujer. ¿Sabe, hermanos, quién es Oseas en la historia del profeta? ¿Sabe quién es Oseas? Es una figura de Jesús. Jesucristo, hermanos, es Oseas. ¿Sabe quién es Gomer, hermano? ¿Sabe quién? Somos nosotros. Nosotros somos Gomer, hermano. Mire, hay algunos hermanos que están allá en el mundo, ¿sí? Y están haciendo el papel de Gomer. Viven, hermanos, dándole gusto al cuerpo. Viven, hermanos, sin temor de Dios en su corazón. Viven, hermanos, inmersos en el pecado. Hombres que tienen una, que tienen dos, que tienen tres mujeres. Mujeres que tienen una pareja, dos parejas, tres parejas. Jóvenes que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya los jóvenes no quieren un compromiso, hermanos. Ya los jóvenes no se quieren casar. Ya no hay bodas, hermanos. Eso ya se está terminando. ¿Sabe qué es lo nuevo de ahora? Vamos a juntarnos. Vamos a estar un rato juntos, vamos a estarle dando gusto al cuerpo, vamos a estarle dando gusto al placer. Y si no te gusta y no me gusta, cada quien que agarre por su lado. ¿Eso qué, hermano? ¿Eso dónde lo enseña Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos personas, sino serán una sola carne. Eso es lo que Dios ve en la unidad del matrimonio, una sola persona, una sola carne. No somos dos personas que tenemos dos propósitos, que tenemos dos objetivos. No somos dos personas que estamos viendo por nuestros intereses personales dentro de una familia. No, mi hermano, somos dos personas que trabajamos con un fin común, la familia. Y eso tiene un costo. Ese es el plan de Dios. ¿Se acuerda que fueron a ver al Señor Jesucristo y le dijeron los fariseos: Moisés nos autorizó dar carta de divorcio a nuestra ¿qué? A nuestra pareja. ¿Tú qué dices a eso? No, Moisés no se los autorizó. Moisés se los permitió por la dureza que hay en sus corazones. Lo permitió, no es lo mismo que lo autorizó. ¿Por qué se los permitió? Porque ustedes tienen un corazón duro. ¿Sabe qué era una carta de divorcio? Me divorcio de mi esposa porque no guisa rico. Me divorcio de mi esposa porque ya dejó de estar guapa. Me divorcio de mi esposa porque ya no me gusta y se acaba de atravesar otra que me gusta más que esta. Esas eran las ridículas cartas de divorcio. ¿Eso está en la voluntad de Dios? No, en la voluntad de Dios es hasta que ¿qué? Hasta que la muerte nos separe. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. De lo que habla este ejemplo de Oseas y de Gomer, hermanos, es de la infidelidad del pueblo de Dios. Dejas de orar, estás siendo infiel. Dejas de venir al templo, estás siendo infiel. Dejas de estudiar la Biblia, estás siendo infiel. ¿A quién le estás siendo infiel? A Dios. Dios estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo y es unigénito porque es el único hijo que tiene.
¿Para qué? Para que tus pecados sean perdonados. Y luego el Hijo está dispuesto a venir aquí a este mundo y hacerse carne, hacerse semejante a ti y a mí, hacerse ser humano. Y no solo eso, hermanos, sino está dispuesto a ir y a dar su vida por nosotros en la cruz, a derramar hasta la última de la gota de su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso se llama fidelidad. Y nosotros no podemos diezmar, y nosotros no podemos orar, y nosotros no podemos venir a estudiar, y nosotros no podemos venir al culto. Eso se llama infidelidad. No tiene otro nombre, hermano. Tenemos que ser fieles. Tenemos un testimonio, hermanos, como pueblo de Dios. Y ese testimonio es el de la fidelidad de Dios. A pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, Dios nos ama. Dios le ama a usted y Dios me ama a mí. La acción el testimonio de la fidelidad de Dios debe de estar siempre en nuestra boca. Debemos proclamar con pasión y valor el mensaje eterno del amor de Dios para con nosotros, su pueblo. Tú debes de proclamarle a las personas que el amor de Dios está siendo manifestado diariamente en tu vida. Dar ejemplo, dar testimonio diariamente de esto. Es claro que solo en Jesucristo dicha historia es una realidad. Tenemos un testimonio que compartir. No te quedes callado, proclama, grita que Cristo te ama y que les ama también a ellos. Conclusión, hermanos, haya paz en su corazón. Déjeme terminar. Conclusión. Dios, ahora sí me pasé 16 minutos, perdón, hermanos, pero Pedro usa las descripciones maravillosas que fueron aplicadas originalmente al pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, para ilustrar la posición que ahora gozamos como creyentes en Cristo. Nosotros, siendo la iglesia, no reemplazamos al Israel como el pueblo de Dios, más bien hemos sido injertados a la familia de Dios por medio de Jesucristo. Tal como Israel fue llamado a ser una bendición a las demás naciones del mundo, nosotros también lo somos. Somos llamados a ser bendición a las personas que no conocen de Dios. El Señor nos ha convertido en linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, y tenemos la oportunidad de representarlo en un mundo perdido y agonizante. Esa es su tarea, hermanos. Los tiempos de Noé descienden sobre nuestros días y es necesario que demos testimonio de que somos hijos de Dios. Gracias. ¿Alguien iba a decir algo o fui yo el que? ¿Yo fui el que? ¿Fue mi micrófono? Yo escuché que alguien gritó. ¿Fue mi micrófono? Perdón, hermanos. Dice, nosotros siendo la iglesia no reemplazamos a Israel como el pueblo de Dios. Más bien hemos sido injertados a la familia por medio de ¿quién? A su familia por medio de Cristo. ¿Alguien algún día ha comido una fruta injertada? ¿No? No, nunca. No, ¿nunca han probado esa cosa que se llama tangerina? ¿Tangerina? Que es como una naranja, pero son toronjas con naranjas injertadas. Miren, hay toronjas con naranjas injertadas y hay mandarinas con naranjas injertadas. Hay diferentes frutos, hay duraznos, hermanos, con chabacanos injertados, ¿sí? Y entonces sale una cosota bien grandota con sabor como de chabacano. Ya no sabe a durazno, sino te sabe como a chabacano, pero no tiene el tamaño de ¿qué? Del chabacano, porque el chabacano es chiquito y el durazno es más ¿qué? El durazno es más grandote, ¿no? Entonces, miren, yo sí lo he probado y haz de cuenta que te estás comiendo un durazno, pero ¿sabe a qué? A chabacano, porque es más grande que un chabacanito. Y hermanos, hay otro tipo de frutas que fueron injertadas
y también hay unas verduras que han sido injertadas, ¿sí? Pero entonces, hermanos, Pablo utiliza ese ejemplo, hermanos, y dice, hermanos, que nosotros no estamos supliendo al Israel. Dios levantó a Israel como su pueblo, como su nación. Dios tiene un propósito para ellos que aún no ha terminado, pero nos ha injertado a nosotros, ¿vale? En esas ramas, hermanos, el Señor hizo un corte y nos injertó a nosotros, ¿vale? ¿Y sabe qué dice Pablo, hermanos, en Romanos? Dice que tengamos cuidado, hermanos, con la posición, con el linaje que tenemos, con el lugar que ocupamos, porque así como este, hermanos, labrador cortó las ramas originales para injertarnos a nosotros, este labrador que es Dios también tiene la capacidad de cortar estas ramas injertadas y ¿qué? Echarlas al fuego y volver a injertar otras ramas. Y entonces, hermanos, me vuelvo a acordar de las palabras de este siervo de Dios que decía, Dios se las puede arreglar sin nosotros, pero nosotros sin Dios, nomás no nos las podemos arreglar. Cuide, hermanos, el lugar que Dios le ha dado. Usted es valioso, usted es significativo para Dios. Hermanos, Dios me lo bendiga. Mire, cierre ahí sus ojos. Van a darle el aplauso a Dios, désenlo bien, hermano. Vamos a darle un aplauso a Dios. Que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro Dios, para nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra escrita, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada corazón aquí presente. Padre bendito,